Muy buenas tardes con todos. Reciban un cordial saludo a nombre de Bolros Consultores Actuariales. Mi nombre es Grace Quesada, supervisora actuarial de la compañía. En esta tarde voy a ser quien va a moderar las preguntas y consultas que tengan. Como firma de consultoría tenemos ya más de 13 años en el mercado con oficinas en Ecuador y Colombia. Nuestros servicios abarcan estudios actuariales de beneficios posempleo como jubilación patronal y desahucio en Ecuador, tanto para empresas públicas como privadas. Estamos calificados por la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Como les presentamos aquí parte de nuestro equipo, nuestro CEO, que es Andrés Soria, es nuestro actuario principal, quien tiene una maestría en Administración Actuarial en la City University London. También es miembro asociado de la Sociedad de Actuarios de Estados Unidos y tiene un grado en Ciencias Actuariales y Estadísticas por la Purdue University de Estados Unidos. Es actuario calificado por la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. También tenemos a Vinicio Velázquez, que también es nuestro actuario. Él es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una licenciatura en el campo del Derecho, Economía y Gestión en la Universidad de Grenoble-Alpes en Francia. Y está calificado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. También forma parte del equipo quien les habla, Gris Quesada, que soy consultora actuarial, que soy economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y tengo la licenciatura en Economía, Derecho y Gestión de la Universidad de Grenoble-Alpes en Francia. También es parte de nuestro equipo Elizabeth García, quien es consultora actuarial, quien también es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y tiene un máster en Dirección Financiera en la UD Business School y es especialista en activo por impuestos diferidos. También nos ayuda nuestro equipo del parte internacional, como Tatiana Condratieva, que es gerente de Bolris Colombia, Peter y Laura, quienes son nuestros actuarios consultores, quienes nos ayudan en temas de corporaciones o estudios actuariales de, que necesitan un riguroso proceso de revisión y calificación. Aquí tenemos una muestra de nuestros clientes. Hemos atendido a más de 1.500 empresas, tanto a nivel nacional e internacional. En esta tarde damos la bienvenida a nuestro expositor, Vinicio Velázquez, quien, como les comenté, es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y es nuestro actuario calificado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Con ustedes, Vinicio Velázquez. Muchas gracias, Grace, por esa introducción. Y bienvenidos a este webinar el día de hoy, en el que vamos a tratar acerca de la importancia del estudio actuarial. En esta tarde vamos a analizar lo que es una breve introducción al cálculo actuarial, cuál es la importancia en sí de elaborar el estudio actuarial, cuáles son los supuestos actuariales que entran dentro de esto, porque a la final es una proyección que se realiza con supuestos, y qué impacto va a tener en los pasivos laborales el tema del estudio actuarial. Bueno, vamos a comenzar con una descripción de qué es el cálculo actuarial. Bueno, el cálculo actuarial es un procedimiento que permite conocer los pasivos laborales de las empresas en valor presente, ¿sí? A fin de provisionar sus obligaciones futuras por concepto de jubilación patronal e indemnizaciones por desahucio. Existen también otros beneficios que se lo puede hacer dentro del cálculo actuarial, como podría ser temas de retiro voluntario, que eso ya es para, generalmente para temas de empresas públicas, ¿sí? Y otros tipos de beneficios, como es lo que es beneficio por jubilación, que es diferente a la jubilación patronal y aplica también para el sector público. Entonces, el cálculo actuarial es una medición, ¿sí? Bueno, se utiliza un método que es la unidad de crédito proyectado para realizar estas proyecciones y para esto también se emplean supuestos actuariales. Estos supuestos actuariales, bueno, deben ser compatibles entre sí, sesgados, y ya vamos a analizar todo el tema de los supuestos actuariales. ¿Cuáles son los elementos del estudio actuarial? Los principales elementos del estudio actuarial es el costo por servicio presente.
El costo por servicio presente no es no el costo de tener a los empleados un año más en la empresa. La unidad de crédito proyectada, que es la metodología que nos establece la NIC 19, establece que cada año el trabajador se va a volver acreedor de una unidad adicional de derecho al beneficio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cada año va a tener un año más ganado del tema del beneficio que estaremos proyectando, ya sea jubilación patronal o desahucio. Y el costo por interés es el cambio del pasivo por el paso del tiempo. Esta es la proyección del incremento de la provisión para el siguiente año. Esto es por el tema del valor del dinero en el tiempo, ¿sí? Entonces, tanto el costo por servicio y el costo por interés vienen a ser cuánto yo espero que se incremente mi pasivo en el siguiente año, ¿sí? Tenemos otro componente importante que son las ganancias o pérdidas actuariales. Bueno, las ganancias o pérdidas actuariales, ¿qué quiere decir esto? Son cambios en el valor presente de la obligación por beneficios definidos. Cuando nos referimos a valor presente, nosotros lo que hacemos en el estudio actuarial es proyectar el beneficio utilizando estos supuestos y traemos a valor presente, ¿sí? Utilizando una tasa de descuento, ya sea en base a los bonos corporativos de Estados Unidos o en base a los bonos corporativos de Ecuador. Y al momento de traer a valor presente, ese es mi pasivo de jubilación patronal o desahucio. Y bueno, ¿qué es la ganancia o pérdida actuarial? Va a ser el efecto de los cambios bueno, tenemos dos segregaciones, que son el efecto de los cambios en las suposiciones actuariales. ¿Y a qué nos referimos con cambios en las suposiciones actuariales? Tenemos cambios, por ejemplo, en la tasa de descuento, en donde justamente están apegados a los bonos corporativos, ya sea de Estados Unidos o de Ecuador, y eso va a generar cambios en las tasas de descuento. Se puede tener también temas donde estamos modificando el supuesto, por ejemplo, aumenta la expectativa de inflación y por lo tanto se esperaría también que los incrementos salariales que van ligados al tema inflacionario también se incrementen. En este caso estaríamos modificando el tema de un supuesto actuarial, ¿sí? Ahora, hay la otra segregación que son los ajustes por experiencia. Los ajustes por experiencia son las diferencias que van a existir justamente entre el pasivo que tenía más la proyección y lo que efectivamente está ocurriendo en el plan. Entonces, supongamos que yo tenía un supuesto de incremento salarial del 2% y este año en promedio la compañía se incrementó alrededor del 5%. Esta diferencia entre el 5% real y el 2% del supuesto, que van a ser 3 puntos porcentuales, me van a generar una pérdida actuarial, porque mi beneficio proyectado va a ser mayor al que yo esperaba en el año anterior. Esto viene a ser un ajuste por experiencia. Otros tipos de ajustes por experiencia vienen a ser, por ejemplo, ajustes en las fechas de ingreso. Digamos que a un trabajador se le considera han habido años que en donde ya venía trabajando para la empresa y por algún tema no ha estado registrado tal vez en el sistema y se lo va a incluir dentro del estudio actuarial este tiempo de servicio. Este ajuste que estoy realizando en comparación con el año anterior va a ser un ajuste por experiencia. Bueno, las ganancias o pérdidas actuariales, de acuerdo con la normativa NIC 19, las ganancias y pérdidas actuariales son reconocidas en otro resultado integral. Esto lo que vendría a ser para las empresas que declaran bajo NIF completas. La NIC 1 define al otro resultado integral como una cuenta que comprende partidas de ingresos y gastos, incluyendo ajustes por reclasificación que no se reconocen en el resultado tal como lo requieren o permiten otras NIF. Entonces, mi ganancia o pérdida actuarial no es sino mi ajuste entre lo que yo voy a esperar el año anterior, lo que efectivamente estoy teniendo este año, y esa diferencia va a ser mi ganancia o pérdida actuarial, ya sea por modificaciones de supuestos actuariales o por temas de experiencia. Como les mencionaba, temas de supuestos actuariales, actualizo, por ejemplo, tasas de descuento, actualizo el supuesto de rotación y el tema de las ganancias o pérdidas por experiencia vienen a ser temas entre lo que yo esperaba y lo que efectivamente ocurrió dentro de la compañía.
¿sí? Para el tema de las NIF, que las empresas que declaran bajo NIF pymes pueden registrar la ganancia o pérdida actuarial, ya sea en otro resultado integral o vía resultados. Bueno, ¿cuál es la importancia del estudio actuarial? Eh, el estudio actuarial tiene dos relaciones, dos sustentos importantes que viene a ser el tema normativo y el tema de mitigar riesgos. Por el tema normativo, bueno, tenemos que una relación laboral significa una posible deuda con los trabajadores por sus beneficios postempleo. Esto de acuerdo al artículo 216 para el beneficio de jubilación patronal y desahucio en su artículo 184. Estos valores deben estar reflejados en los estados financieros. Desahucio adquiere el beneficio cuando el trabajador tiene un año de servicio y cada año se va incrementando este beneficio. Y de igual manera se consideran temas probabilísticos para estas proyecciones, ya sea de jubilación o de desahucio. Jubilación patronal, claro, yo espero pagar de aquí, digamos, de un trabajador que recién entra, mi expectativa de pago es en 25 años. Para eso se emplean también probabilidades, porque no puedo decir la probabilidad de pagarle es nula, ¿sí? Existe una probabilidad de pago para estos beneficios y que deben ser reflejados en los estados financieros. Tenemos también que la única manera válida para reconocer y medir el valor presente de las obligaciones por beneficios definidos es, bueno, no es la única, pero bajo NIC 19 tenemos que aplicar lo que es la unidad de crédito proyectada para el tema de la proyección de estos beneficios post-empleo. Y otro tema muy importante es el tema de mitigar los riesgos, porque a la final estos beneficios vienen a ser un riesgo financiero para la compañía. Entonces, por lo tanto, es importante medirlos e irlos gestionando año a año, especialmente los beneficios laborales que, bueno, que enfrentan las compañías y así poder tomar decisiones, ¿sí? Cuando nosotros vemos en los resultados del estudio actuarial, el estudio actuarial me muestra la realidad de la compañía, ¿sí? ¿Cuántos trabajadores nosotros en nuestros resultados enviamos la segregación por tiempo de servicio, por tiempo de servicio y por grupos de edad? Para que las compañías puedan analizar en dónde tienen concentrados sus pasivos y si necesitan efectuar tal vez alguna acción para, para gestionar estas provisiones. A veces son políticas de talento humano que las realizan y es justamente en conjunto con el departamento financiero, el departamento de talento humano, gerencias, y se toman en algunos casos ciertas medidas para establecer qué tipos de supuestos o qué medidas realistas se toman dentro de las compañías, ¿sí? Y esto nos evita tener impactos negativos en futuro y evitar pérdidas económicas. Entonces, es muy importante mantener esta gestión del riesgo y poder llevar año a año el control de los pasivos laborales, ver cómo van evolucionando de ciertos grupos, cómo va evolucionando la población. Digamos que tengo casos de pensionistas, mi política de pago es pensión mensual. Si mi política de pago es pensión mensual, yo espero pagarles todo, básicamente hasta el fallecimiento del ex colaborador y un año más a beneficiarios. Eso tiene, bueno, para el tema de pensión mensual tiene un beneficio y también tiene sus contras. Tienen beneficios por temas de liquidez, porque el monto a pagar es menor. Sin embargo, también tiene unas contras donde me voy a atar con este ex colaborador a pagarle y es como que estuviera en nómina, es como que estuviera en nómina este trabajador y se le termina cancelando una pensión mensual toda la vida. Cuando son pocas personas, la decisión no, tal vez no se vería tanto en efecto, pero a medida, a medida que se va teniendo más pensionistas, esto se va volviendo también un tema de un riesgo muy importante financiero, en donde el pasivo concentrado de esos ex colaboradores puede llegar a ser muy importante.
Bueno, los supuestos actuariales. ¿Cómo deben de ser los supuestos actuariales? La NIC 19 en sus párrafos 75 al 78 nos establece que los supuestos deben ser insesgados. ¿Qué quiere decir insesgados? No deben ser ni imprudentes ni excesivamente conservadores. No debo irme a ninguno de los dos extremos. Deben ser compatibles entre sí. ¿Qué quiere decir compatibles entre sí? Quiere decir que reflejan las relaciones económicas existentes entre los factores. Entonces, justamente como mencionábamos el tema del incremento salarial, todos los supuestos como tema de incremento salarial, incremento del salario básico, en estos supuestos van generalmente pegados al tema inflacionario. Claro que también para el tema del incremento salarial se consideran también temas de promociones y es importante mencionar que, bueno, estos supuestos son temas a largo plazo, porque justamente son beneficios post-empleo que yo espero pagar a los colaboradores en un periodo considerable de tiempo. Y bueno, deben ser mis mejores estimaciones. ¿Cuál es mi mejor estimación sobre las variables que determinarán el costo final de proporcionar el beneficio post-empleo? Es decir, ¿cuál es mi mejor estimado al momento que se vaya para determinar el beneficio final de los trabajadores? Bueno, la tasa de descuento es uno de los principales supuestos actuariales. Como les comentaba al inicio, el estudio actuarial no es sino una proyección del beneficio final que va a recibir el trabajador con probabilidades como rotación, incremento salarial, mortalidad, y lo que hacemos es traer a valor presente. Y traemos a valor presente ese pago esperado utilizando una tasa de descuento. En la NIC 19, en su párrafo 83, establece que la tasa utilizada para descontar las obligaciones de beneficios post-empleo, tanto dotadas como no dotadas, se determinará utilizando como referencia los rendimientos del mercado al final del periodo sobre el que se informa, correspondientes a las emisiones de bonos u obligaciones empresariales de alta calidad. Este punto es muy importante en donde menciona que en monedas para las cuales no existe un mercado profundo para bonos empresariales de alta calidad, se utilizarán los rendimientos de mercado al final del periodo de presentación de los bonos gubernamentales denominados en esa moneda. La moneda y el plazo de los bonos corporativos o bonos gubernamentales serán congruentes con la moneda y el plazo estimado de las obligaciones por beneficios post-empleo. En nuestro país, la moneda que circula es el dólar y el dólar sí tiene un mercado profundo de bonos empresariales de alta calidad. ¿En dónde? En Estados Unidos. Por ese motivo, si nos apegamos a NIF completas, la tasa que se debería emplear es la tasa de descuento de los bonos de Estados Unidos. Pero entra un tema también importante en donde la Superintendencia de Compañías el 28 de diciembre del 2017 emitió un oficio en donde menciona que Ecuador sí cuenta con un mercado amplio de bonos corporativos de alta calidad y por lo tanto se podría asociar a un mercado amplio. Esto dejaría a esta opción de poder utilizar los bonos corporativos de alta calidad de Ecuador. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la una consideración o la otra? Es que la tasa de los bonos, los rendimientos de los bonos corporativos de Estados Unidos para el 2024 están alrededor del 4 al 5%. Y para Ecuador están del 9 al 10%. Entonces, pero si me quiero apegar 100% a lo que es lo que me menciona la NIC 19, quiero entenderle como NIF completas, vendría a ser la tasa de descuento de los bonos corporativos de Estados Unidos, que estaría alrededor del 4,5, del 4 al 5%. Aquí podemos observar justamente cómo ha evolucionado los bonos corporativos desde diciembre, bueno, en diciembre del 2023 y en diciembre del 2024 en la línea gris. Se puede observar que los bonos corporativos de alta calidad en diciembre del 2024 se han incrementado y esta tasa de descuento es un factor que refleja el valor del dinero en el tiempo. Bueno, tenemos algo muy importante en donde si yo tengo una mayor tasa de descuento, tenemos una relación inversa al pasivo. A una mayor tasa, menor va a ser el pasivo, entonces se va a tener un efecto, justamente una ganancia actuarial
por el tema, se esperaría tener una ganancia actuarial por supuestos financieros al observar este incremento de la tasa de descuento del 2023 al 2024. Ahora, si los flujos se encuentran concentrados en los primeros años, en el primero o segundo año, aquí podemos observar en cambio lo contrario, en donde la tasa de descuento, la curva de rendimiento de los bonos corporativos de Estados Unidos es inferior en los dos primeros periodos. Esto generaría, si yo tengo como empresa los flujos concentrados en los primeros periodos, va a generar el efecto contrario, en donde voy a tener una pérdida actuarial por supuestos financieros debido a que la tasa estaría disminuyendo. Y bueno, ¿cómo se calcula la tasa de descuento? Lo que nos dice la ISAP 3, que son el estándar internacional de práctica actuarial número 3 en relación a la NIC 19, establece cómo se debe calcular la tasa de descuento. Y nos menciona que debemos establecer una curva de rendimiento de bonos corporativos de alta calidad con base al rendimiento observado al final del periodo. Entonces, se genera toda esta curva de rendimiento que observamos en el lado izquierdo en color rojo. Y como para diferentes periodos, en este caso como ejemplo, la curva de rendimiento se incrementa, porque a mayor plazo se esperaría también tener un rendimiento mayor de los bonos corporativos de Estados Unidos. A continuación, esto viene a ser ya la parte propia de la compañía, en donde determinamos los flujos de caja esperados de los beneficios según la metodología de la unidad de crédito proyectada. ¿Qué quiere decir esto? Proyectamos cuándo van a ser los pagos de jubilación patronal y desahucio, y lo que hacemos es generar justamente todos los flujos, toda la proyección de flujos de caja esperados de la compañía. A continuación, traemos a valor presente cada flujo basándonos en la curva de rendimiento de los bonos corporativos, ya sea de Estados Unidos o de Ecuador. Cada flujo es traído a una tasa dependiendo de la duración. Entonces, en este caso nos estamos apegando a lo que menciona la NIC 19, que deben ser congruentes con el plazo esperado del pago de los beneficios. Y a continuación, lo que se realiza, porque voy a tener cada flujo traído a una tasa distinta, ¿qué es lo que hacemos? Llegamos eso a un valor presente. Y lo que se ejecuta es determinar una única tasa de descuento que me dé el mismo valor presente de haber traído cada flujo a cada tasa independiente. Entonces, voy a tener la misma obligación, va a tener exactamente el mismo pasivo, pero determinando una única tasa de descuento con el mismo valor presente de la compañía. ¿Sí? ¿Cuál es el efecto de la tasa de descuento en el pasivo? Como les comentaba anterior, este supuesto tiene una relación inversa. Si la tasa de descuento se incrementa, va a tener un efecto a ganancia actuarial o una reducción del pasivo. Entonces, si yo utilizaba una tasa del descuento del 4,9% y ahora estoy empleando una tasa del 5,6%, voy a, ten- voy a tener un efecto, voy a tener un efecto eh, el efecto contrario, ¿no es cierto? Si la tasa se incrementa, el pasivo disminuye. Por lo tanto, se tiene una diferencia porcentual, en este caso, aproximadamente del 9,9%. En este caso, podemos ver la conciliación completa de una compañía eh, manteniendo la tasa de descuento del 4,9% en este ejemplo, en donde tendría un pasivo total de 1.100.000 dólares, para jubilación 780.000 y para desahucio 320.000. Ahora, este cambio en la tasa de descuento, como les mencionaba antes, ¿qué me va a cambiar? Me va a cambiar lo que es el pasivo, la obligación final. Esta obligación final está elaborada con todo el personal activo que se encuentra en la compañía y pensionistas de ser el caso. Se realiza esta proyección y se trae valor presente al 5,6 en este ejemplo y obtenemos el pasivo de 690.000 para jubilación
y 300.000 para desahucio. Este efecto, ¿dónde se lo va a ver? Este efecto no se lo ve reflejado en lo que es el pasivo del año anterior. Como podemos observar, se mantiene exactamente igual. Costo por servicio, costo por interés se mantiene exactamente igual. El efecto se lo va a ver justamente esta diferencia entre lo que yo esperaba que ocurra y lo que efectivamente está ocurriendo, se lo va a ver por la ganancia o pérdida actuarial. Esta va a ser mi cuenta de ajuste por estos temas, ya sea de ajuste de supuestos actuariales, que viene a ser este el caso, o por ajustes de experiencia. El tema de la inflación, para el caso de Ecuador, las proyecciones de las perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional prevé para el 2029 una inflación del 1,5%. Pero es importante también considerar expectativas a largo plazo también de países que se encuentran dolarizados, bueno, como Estados Unidos, Panamá, El Salvador, en donde las expectativas de inflación se encuentran alrededor del 2%. ¿Por qué es importante el supuesto de inflación? Porque el tema del incremento salarial va muy de la mano del tema inflacionario. Tenemos un supuesto que es la tasa de rotación. La tasa de rotación describe las diferentes probabilidades que tiene un trabajador de salir de la compañía. Cuando un trabajador ingresa, esa probabilidad va a ser mayor. Entonces, aquí podemos observar justamente tanto en el gráfico como en la tabla, en donde en los primeros años esa probabilidad es mucho más alta, pero a medida que va disminuyendo, que va aumentando el tiempo de servicio, esta probabilidad va disminuyendo. Es menos probable que el trabajador se retire por voluntad propia y por lo tanto este es un supuesto muy importante dentro del estudio actuarial, ¿sí? Porque en este tema se consideran ya temas probabilísticos en donde cada año va a tener una probabilidad de rotación. Esto nos afecta tanto para el beneficio de jubilación patronal como para el beneficio de desahucio. A un tema de mayor rotación, si yo tengo una expectativa de mayor rotación, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que mi expectativa de pago de jubilación patronal va a disminuir, pero va a aumentar mi probabilidad de pago de desahucio. De caso inverso, si mi probabilidad de rotación es inferior, ¿qué va a ocurrir? Tengo más probabilidad de pagar el beneficio de jubilación patronal y, bueno, desahucio de igual manera se lo va a pagar, pero se lo va a diferir en el tiempo. Bueno, en este caso es el tema de la mortalidad y dice, una entidad determinará sus supuestos de mortalidad por preferencia a su mejor estimación de mortalidad de los partícipes del plan durante y después de su periodo de empleo. ¿Por qué durante? Porque dentro de actividad va a tener una probabilidad de que el trabajador fallezca y después de su periodo de empleo para el tema del caso de los pensionistas. ¿Cómo va a afectar el tema de la mortalidad? Este es un tema muy importante dentro del estudio actuarial. Para el cálculo de fondo global, los acuerdos y las resoluciones establecen que se utilice la tabla de mortalidad IES 2002 para el cálculo de fondo global. Sin embargo, si yo tengo un tema de pensionistas, esta mortalidad se encuentra desactualizada porque está elaborada con estadísticas de los años 90. Y en este caso, si yo tengo una gran cantidad de pensionistas, lo que estaría haciendo al utilizar una tabla de mortalidad con estadísticas de los años 90 sería subestimar el valor de mi obligación y no vendría a ser mi mejor estimado bajo la NIC 19. Entonces, aquí tenemos que diferenciar justamente lo que es el pago. El pago siempre va con lo que el pago de fondo global va con lo que es la IES 2002, pero sin embargo, el estudio actuarial tiene que ser con mi mejor estimado. Y en este caso, mi mejor estimado podría ser la tabla de mortalidad IES 2018. Bueno, le hemos denominado IES 2018, que es la tabla de mortalidad que utiliza el IES dentro de sus estudios actuariales. ¿Qué diferencia hay entre la una y la otra? Aquí- podemos observar que para una mujer de 60 años, bajo la tabla IES 2002, la expectativa de vida es de 18 años, pero bajo la IES 2018 es de 27,5 años, prácticamente 10 años más
para el tema de mujeres. Vamos para el caso de los hombres. Para el caso de los hombres, para un hombre de 60 años, la expectativa de vida es 15 años. Aquí podemos observar que también la expectativa de los hombres es inferior a la de las mujeres, pero de igual manera tenemos ese impacto entre la tabla IES 2002 y la tabla IES 2018. Entonces, si yo tengo una gran cantidad de pensionistas y utilizo una tabla de mortalidad desactualizada, lo que estaría realizando es subestimar el valor de mi obligación. Y finalmente, otro supuesto muy importante es lo que es la tasa pasiva referencial. La tasa pasiva referencial se la obtiene del Banco Central del Ecuador y refleja los rendimientos que un fondo podría generar y se toma en cuenta una tasa de descuento, la cual se estima en base a las tasas de interés publicadas por el Banco Central. Para el año 2024, esta ha sido del 8% y bueno, en los últimos 4 años hemos podido observar un incremento de estas tasas pasivas referenciales. La tasa pasiva referencial se la utiliza para el cálculo de jubilación patronal, en donde para el momento del pago de fondo global se emplea lo que es la tasa pasiva referencial. Este efecto de la tasa pasiva referencial, al ser una tasa de descuento, va a tener el mismo efecto inverso que les mencionaba en la tasa de descuento, pero únicamente va a aplicar, va a afectar a mi pasivo de jubilación patronal. Entonces, un incremento o una disminución de la tasa pasiva referencial se va a ver reflejado en el pasivo de jubilación patronal. En desahucio no va a haber ningún efecto, puesto que no entra dentro del cálculo. En este caso, al incrementarse también la tasa pasiva referencial, se puede observar un efecto a ganancia actuarial. Entonces, en este caso, podemos observar manteniendo el ejemplo anterior, y en un escenario base utilizando el 7,1% de tasa pasiva referencial y en este caso utilizando el 8% que está a diciembre del 2024. Desahucio, como les mencioné, no se va a ver modificado puesto que no entra en el cálculo, pero para el tema de jubilación patronal sí, la provisión en este caso va a disminuir y tengo un efecto a ganancia actuarial. Este efecto, como les mencionaba, de igual manera se va a ver reflejada en la ganancia o pérdida actuarial, que bueno, para NIF completa se registrarán en ORI o para NIF pymes se podrán registrar ya sea vía ORI o vía resultados. Otro supuesto importante es la forma de pago de jubilación patronal. Si yo espero pagar pensión mensual, quiere decir que yo todos los meses le voy a cancelar una pensión mensual al ex colaborador y le voy a pagar también un año más a los herederos después de que fallezca el ex colaborador. ¿Qué quiere decir este método de pago? Voy a aplazar hasta que el trabajador fallezca y un año más. En este caso, como les mencionaba, si estoy utilizando una tabla de mortalidad desactualizada, lo que estoy estimando es que voy a realizar menos pagos de pensión mensual y en este caso estaría subestimando el valor de mi obligación. Para pensión mensual voy a tener flujos esperados hasta que la persona fallezca. Y bueno, para el tema de fondo global, voy a tener un único flujo de pago esperado y estaría extinguiendo la obligación. Entonces, esto depende también de la política de la compañía. ¿Cuál es mi política? También va a depender de la liquidez que disponga. ¿Prefiero pagar fondo global o prefiero mantener pensión mensual? Eso también ya depende de la decisión de cada una de las compañías. Eso en cuanto a lo que es el tema de la importancia del estudio actuarial. A continuación vamos a presentarles cuáles son nuestros servicios actuariales dentro de Volrisk. Dentro de Volrisk nosotros ofrecemos el análisis de pasivos laborales que viene a ser el cálculo de reservas de jubilación patronal y desahucio. Esto conforme a NIFS, también lo realizamos bajo US GAAP con detalle técnico y normativo. Realizamos temas de capacitaciones también para compañías para que puedan entender el tema del estudio actuarial, qué beneficios tiene a veces las formas de pago disponibles, ya sea pensión mensual o fondo global. Realizamos también lo que es el activo por impuesto diferido, esto según la NIC 12.
diseño de planes de beneficios también y análisis y proyecciones que realizamos ya más personalizadas de acuerdo al requerimiento de cada compañía. Por ejemplo, para ver si me conviene más tal vez pagar pensión mensual, fondo global, qué hacer con ciertos grupos de trabajadores, ya sean administradores, operativos, cómo se va a manejar esa situación o cómo van a evolucionar esos pasivos de ciertos grupos de empleados. Y bueno, de mi parte quiero agradecerles a todos los presentes por haber participado en el webinar del día de hoy. Espero que les sea de ayuda el tema de estas capacitaciones que realizamos para que se pueda entender un poco más el tema del estudio actuarial